Mateo capítulo 13. Vamos a centrar nuestra lectura en el capítulo de Mateo y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Bien, Jesús habló todo lo que él pudo a toda la gente sin hacer distinción alguna. Su presencia aquí en la tierra fue transmitir el Evangelio a todos. Y él lo hizo así, de esta forma. Pero nosotros vamos a estar en esta mañana quedándonos con esta partecita. Después usted lo puede leer a todo en la casa. Jesús saliendo a hablar a toda la gente que estaba presente en ese momento. Nomás quiero decir sobre esto. De todos los presentes que oyeron, algunos retuvieron la enseñanza, la utilizaron para su vida, y otros, habiendo oído, la olvidaron. Algunos que oyeron a Jesús y se distrajeron por otras cosas, ni se enteraron de todo lo que Jesús dijo, porque la distracción los hizo perder el hilo de lo que Él les estaba diciendo. Pero Jesús transmitió a todos el mismo mensaje, el mismo propósito, lo que lo movía a hablar, se manifestaba allí, solamente que el resultado difería en la actitud de cada uno. Y eso nos sirve para entender que así siempre es Dios. Él nos habla y depende que si nosotros le prestamos atención o no. La fe viene por ¿qué cosa? Ahí está. Así que si nosotros queremos esa fe tan necesaria para la vida cristiana, debemos prestarle atención a lo que nos habla a través de su palabra. Y al hacerlo cada día podemos experimentar que esto es verdad. ¿Amén? Porque fe es confiar en Dios. Bien, quisiera ahora que veamos juntos cuando Jesús está hablando aquí. En el texto 24 vamos a leer en primera instancia hasta el 30. Dice Jesús así: le refirió otra parábola, estaba hablando por parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos nosotros y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y bien, ahí está esta parábola que habló Jesús, que oyeron sus discípulos, parábola que ahora nosotros hoy leemos, que oímos. Y los discípulos dijeron algo que a lo mejor se nos viene a nosotros a la cabeza ahora. Bueno, danos una explicación de esa parábola. Danos una explicación. Jesús da la explicación. Y la explicación está en el texto 36, vamos a leer hasta el 43. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bien. Entonces decíamos que Jesús salió y le habló a un grupo grande de gente, y después de haber hablado y de haber dicho otras cosas más, ¿qué es lo que sucedió? Entró a la casa él con sus discípulos, y los discípulos que habían estado oyendo a Jesús, como oyó todo el resto de la otra gente, le piden a Jesús que le explique, dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y si ellos pedían que le explique, estaban entendiendo a medias, alguna duda tenía y necesitaban una explicación de parte de Jesús. Bien. Entonces, Jesús le brinda una explicación para todo esto y pone las cosas en su respectivo lugar. Ahora, hermanos, nosotros hemos sido salvos por la fe y vivimos por la fe. Somos salvos por fe y no por obra, para que ninguno se... No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, no por las obras para que ninguno se gloríe. Pero sí hemos sido llamados por Dios para vivir en buenas obras, creadas por Dios de antemano. ¿Y cómo es esto? No somos salvos por las obras, pero hemos sido llamados a vivir haciendo buenas obras, ¿sí? Creadas por Dios de antemano. Entonces Jesús, cuando nos traslada de un reino de oscuridad a un reino donde está la luz, donde está su presencia, nosotros pasamos a ser personas diferentes. Por eso decimos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Algunos están con la pantallita. ¿Pueden poner un poquito el fresco? Bien. Entonces, aquí estamos hablando de el trigo y de la cizaña. Y queridos hermanos, si bien es cierto que la palabra de Dios dice que Jesús viene a buscar a la iglesia, que Él ha preparado, que Él ha comprado, que Él ha limpiado, y compara a la iglesia como una novia ataviada para su esposo, ¿no? Entonces, esa es la imagen que la Biblia dice acerca de la iglesia. Pero nosotros transitamos en este suelo de tierra donde también Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debíamos confiar en Él, porque Él ha vencido y otras tantas cosas. Y aquí nosotros vivimos nuestra vida cristiana en una relación muy estrecha con el resto de las personas. Sabemos que no pertenecemos a este reino, pero estamos en este mundo con todos los demás. Y a veces en las obras, que uno las asocia, bueno, y las obras, pero... Y por ahí genera ciertos niveles de confusión. Nosotros mostramos nuestra fe a través de nuestras obras. Alguien dijo, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te muestro por las obras mi fe. De un lado para el otro es exactamente lo mismo. Bien, Jesús acá dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo. Bien, hermanos, yo voy a tomar este atril, es este, ¿no? Sí, este atril. Después se los ubico de nuevo los chicos que lo utilizan para esto. Esto es para que ustedes vean esto. Son parecidos, ¿sí? ¿Sí? Hay una similitud en ellos. Bueno. En este reino que Jesús menciona, ahí está el trigo. Pero ustedes ven, vamos a imaginar este trigo negro, ¿no? Vamos a imaginar que este trigo representa nuestras vidas, lavados por la sangre de Cristo, regenerados por Él, vueltos a una vida en santidad, en plena comunión con Dios. Ahí estamos, como el trigo, ¿sí? Pero sucede que junto al trigo alguien sembró la cizaña. Ahí está la cizaña. En el mismo campo la cizaña se instala. Cuando va creciendo el trigo, va creciendo la cizaña. Pero por esas cosas, tanto el uno como el otro tienen mucha similitud. Son parecidos. Solamente cuando se desarrolla la planta, empiezan a mostrar el fruto una tonalidad diferente y hay otras particularidades. Si no,
es imperceptible a los ojos naturales. Por eso Jesús con esto nos enseña a nosotros, ¿qué cosa? Que dice, el que siembra la buena semilla, el que siembra el trigo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, pero la cizaña son los hijos del enemigo, del diablo. Y en esta mañana quiero compartir esto porque a veces la fe decae cuando nosotros dejamos de tener puestos nuestros ojos en Cristo y miramos a las personas. Si usted me mira a mí, me va a encontrar una falla. Si usted mira al hermano, va a encontrar una falla, porque como lo hemos dicho muchas veces, estamos en construcción. ¿Sí? Dios está trabajando en nosotros. Pero sucede que la cizaña muestra otras cosas, pero es su naturaleza. No la cambia nadie. Y tiene un propósito. Puesto entre el trigo, pero por manos ajenas a las de Cristo. Y la palabra lo revela. Y tenemos que distinguir, como dice el dicho común, gordura de hinchazón. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, a veces en el movimiento intenso de la vida diaria se nos pasan por eso. Y cuando empezamos a ver las manifestaciones de la cizaña, uno se queda sorprendido y empieza a recibir el mensaje que eso envía y debilita la fe, desvirtúa la obra de Dios, y de esto nosotros tenemos que estar advertidos. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Entonces, si nosotros tenemos dos plantas que crecen y a los ojos normales es imperceptible, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta qué es uno y qué es los otros? Claro, nosotros ahora estamos conociendo, sabemos el final, todo lo que dice la lectura bíblica, así que nada nos sorprende. Pero pensemos un momento en lo llamativo que es esto. Ahora juntos vamos a ir y vamos a abrir la Biblia, allí nomás en Mateo capítulo 7, texto 15. Mateo capítulo 7, texto 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogerá uva de los espinos o higos de los abrojos? Que es lo que nos dice el Señor, esta es palabra de Cristo, ¿no? Tengamos cuidado de los falsos profetas. Falsos profetas, creados para engañar, para cambiar el mensaje. Esto no es nuevo, existió siempre. Dice, por los frutos los conoceremos. Lobos rapaces disfrazados de oveja. ¿Qué es lo que pone de manifiesto su naturaleza? El fruto. Por eso es importante esperar que se manifiesten los frutos. Por los frutos lo conoceréis. Ahora uno dice, ay, pero los frutos... Y hermanos, es tan finito la línea divisoria entre una cosa y la otra. Uno dice, pero yo cuando también cometo errores, vuelvo a decir, nosotros cometemos errores, también pecamos porque la palabra de Dios lo dice, pero una cosa es que haya un arrepentimiento, una búsqueda sincera y apartarnos del mal, porque si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios y Él es fiel y justo en perdonar, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, allí podemos ver esas cosas y decimos, y el fruto justamente, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Pero hablamos de la cizaña, y a esta altura de lo que estamos conversando vamos a poner esto que es igualito, pero lo vamos a poner un poquitito más lejos, no tan cerca. La cizaña va a tratar de multiplicarse y de ocupar todo el espacio que le sea posible. El trigo, porque está en el campo de trigo, lo natural es que todo lo cubra para que haya una excelente cosecha. Pero acá tiene un enemigo muy parecido a él, que es la cizaña. Y cuando las personas vienen dispuestas a querer cortarla, dice, bueno, vamos a sacar la cizaña para que no reneguemos más con ella,
la vamos a cortar, la vamos a sacar. Resulta que Cristo dice, no la corten, porque ustedes no están para eso. Hermanos, Dios trabaja en equipo, ¿sí? Entonces la cizaña está, déjela que crezca la cizaña. No se haga problema usted. Alguien se hará cargo de la cizaña. Y uno dice, no, pero yo me ofrezco, voluntario, 24 horas, 7 veces a la semana para sacar cizaña. Y Jesús dice, no lo hagan, y dalos por qué. Jesús dice, no lo hagan, porque si ustedes lo intentan hacer, es posible que vayan y hagan esto. Esto es la cizaña y este es el trigo. Entonces, yo voy y saco la cizaña y digo, saqué una. Está buena la cosa. Y envalentonado porque saqué esa, ahora voy a sacar otra. ¿Para qué caminar tanto? Arranco esta otra. Y cuando menos pensé, ¿qué hice? Arranqué el trigo bueno. ¿Sí? Cuando a la verdad estaba esto. Y alguien me dice, pero escúchame, ¿arrancaste el trigo? ¿El bueno? Bueno, perdón. No me di cuenta. Y como dice el dicho, si así teje, mejor que deje, ¿no? Entonces Jesús dijo, dejen eso para quien lo vaya a hacer al final de los tiempos. Jesús mandará a sus ángeles y ellos recogerán todo lo que sea cizaña, lo arrancarán, lo juntarán en un lugar y eso será quemado y quedará el trigo. Entonces, el enemigo es una estratega por excelencia. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león rugiente que anda buscando a quien devorar hace lo mismo que hace el león en la vida normal. Jamás el león va a acercarse a una posible presa con el viento a favor. Lo hace con el viento en contra. Porque la presa que él quiere agarrar, si el león va con el viento a favor, le va a anunciar por el olor que el enemigo está cerca. Entonces el león es astuto. Se acerca tanto como le sea posible y se tiene que esconder en el paisaje, en las ventajas que les da. Y él se acerca todo lo que pueda, ¿para qué? Para mirar mejor cuál de todos esos animales que están es su candidato. Y observándolo, mira cómo se mueven, qué es lo que hacen, y habiendo hecho un estudio breve, dice, ese que se separa del resto, que por allí no camina con facilidad, va a ser mi candidato. ¿Y qué hace? Intenta acercarse un poco más y cuando considera que ya está en riesgo lo que él quiere hacer, ruge con todas sus fuerzas. Eso provoca una estampida y huyen los que están juntos por salvar su vida y el otro que está lejos no sabe para dónde va la manada. Dispara para cualquier lado y ahí el león salió detrás de él y terminó la vida de ese que estaba lejos de la manada, que le otorgaba ventajas al enemigo. Dice la palabra de Dios que el diablo como león rugiente anda buscando a quién devorar. Entonces, para que no termine siendo un bocadillo del diablo, tengo que estar con la manada, ¿sí? Y más si por ahí ando medio rengueando un poco, me pongo al medio de la manada. Porque eso representa mi seguridad, ¿sí? Entonces, hermanos amados, uno dice, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser como el trigo. Junto al trigo está la cizaña. En términos reales, la iglesia llamada a ser santa recibe a personas que están en un proceso de santificación, pero también recibe personas que el diablo infiltra con un espíritu y un corazón totalmente alejados de Dios. Y cuando ellos comienzan
a manifestarse por sus frutos, provocan una distracción en aquellos verdaderos cristianos y empieza a distraerse el verdadero objetivo que hay en cada uno de nosotros llamados a ser trigos. Cuando la cizaña crece y muestra su fruto, la tonalidad es distinta a la del trigo. Parece trigo, pero no lo es. Y mientras más lo observa, más diferencia encuentra. Y resulta que ya, pero ¿te fijaste ese trigo, el color que tiene? Y eso se traslada a la vida congregacional, porque a veces uno, en vez de estar hablando de cosas que edifican, termina hablando de cosas que no edifican. ¿Por qué? Y porque está viendo esas cosas. Otros dicen, ¿qué sentido tiene? Si en definitiva las cosas que yo veo y empezamos a ver, cosa que es verdad. La cizaña está junto con el trigo, pero tiene una misión. ¿Y el trigo qué? Y el trigo se pasará la vida aguantando la presión de la cizaña, siendo invadida por aquí, por este otro lado, hasta que se desvirtúa la obra de Dios. No. ¿Y qué vamos a hacer? Dígase a esta altura del partido, dígale que está al lado suyo. ¿Y qué vamos a hacer vos y yo que somos trigo? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Mateo 5. Mateo 5. Desde el texto 13 en adelante hasta el 16 dice así. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal insípida, dice la Biblia, que no sirve para nada. Un cristiano nominal, afectado por la cizaña, que en definitiva dice todo va lo mismo, al fin y al cabo, como dice el poeta clásico, ¿ah? Da lo mismo como es. Bueno. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si somos la luz del mundo, estamos para que las tinieblas retrocedan, para ganarle espacio a la oscuridad, para achicarle el margen de crecimiento a la cizaña. Somos efectivamente un agente de cambio puestos por Dios para que cumplamos su propósito. No es para que estemos nada más, cada vez más asfixiados porque la cizaña nos rodea, reconociendo su presencia y lamentándonos cómo crece, sino que, como dice la palabra, hacer que retroceda la oscuridad, porque nosotros manifestamos a todos que están en oscuridad, que somos lo que la palabra de Dios dice, la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Amén? Entonces nuestra vida está para que sea vista y que los frutos que hay en nuestra vida, producto de lo que Dios está haciendo, hagan que otros glorifiquen a Dios. Leemos la Biblia, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, todas nuestras obras deben dar lugar a que Dios sea glorificado. Y las obras son buenas. Esas obras que mencionamos recién, que Dios ha creado antes de que nosotros fuésemos ya regenerados, renacidos por Él. Dios ha preparado esa vida. Entonces, hermano, en medio de la realidad de la cizaña, el trigo ha de ser trigo. ¿Sí? Y no parecer trigo. Porque si el trigo no es trigo y parece trigo, es... Dicen que la cizaña contiene en su interior una sustancia tóxica,
Cuando el trigo se recoge y por allí va algo de cizaña por desaprensión, al mezclarlo todo para hacer una harina, esa harina tendrá un contenido tóxico que puede dañar al que consume eso, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? Pero hacemos de esto una aplicación espiritual y, hermanos, el trigo ha de ser trigo. Dice de Dios, sed santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie me verá. Y eso es para el que le habla y es para usted. Es para todos nosotros. Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Porque sin santidad no me verán. Es duro esto, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Ahora, dijimos recién que la siega es el fin del siglo, dice, y los segadores son los ángeles. Al final de nuestra labor aquí sobre la tierra, al momento en que Cristo venga a buscar a la iglesia, se producirá una serie de cosas que hasta ahora nosotros tenemos esa información y es una teoría. La fe nos hace prever ese tiempo y prepararnos para eso, porque llegará el momento donde Dios va a manifestar todo lo que es. Dice, y de manera como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y quiero decir algo más con respecto a lo que es la presencia de la cizaña, que es tan parecida al trigo. Aquí en este pasaje Jesús dice dos palabras. La primera que menciona es a todos los que sirven de tropiezo. Algo que sirve de tropiezo es lo que impide el desarrollo y el crecimiento, que alcance el objetivo de parte de Dios. La cizaña justamente aparece al medio para ser un tropiezo o un tipo de tropiezo. ¿Para qué? Para que no se desarrolle la obra de Dios. Por eso hay que conocer a veces la actitud práctica y a veces las palabras que se utilizan para eso. Algo que es de tropiezo, algo que no edifica, algo que tire el ánimo por el suelo, algo que combate la fe, que hace que no tenga sentido la obra de Dios. Ese es el lenguaje de la cizaña. Ese es el lenguaje de la cizaña. Bien, ¿saben que se puede aprender un lenguaje así? Así como intentamos nosotros. Bueno, hace muchos años se hablaba de la queja avanza. ¿Eso en lugar de qué? Dice, en vez de alabar a Dios, la queja avanza. Dice, en vez de estar alabando a Dios todo el tiempo, está quejándose todo el tiempo. Y dijeron, bueno, así inventó esa la palabra de la queja avanza. Bueno, entonces, uno es como que se mete en la ola, ¿no? Y después termina, y bueno, sigamos para adelante, allá van. Bien, entonces, la palabra de Dios dice que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Un grado elevado de la maldad, cuyo fin es la destrucción. El enemigo vino para, hay tres cosas que dice la palabra de Dios. Vino para hurtar, matar y destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay una diferencia grande, ¿no? Pero el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué enemigo? Es enemigo de todos nosotros, enemigo que sembró la cizaña en medio del trigo, cizaña que va a estar creciendo y dando frutos hasta el tiempo final, cuyo destino es el fuego cuando sea sacada por orden de Cristo a través de los ángeles. Y cuando esto suceda, hermanos, veremos la obra de Cristo en su plenitud. Porque hoy a veces ni nosotros creemos lo que somos. ¿Por qué? Porque conocemos lo débil que somos. Dice el texto 43. El 42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro
y el crujir de dientes. Tristemente, hermanos, esta cizaña que nosotros lo comparamos con una planta, son personas que sirven al enemigo. Por eso dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el texto 43 revela algo, quita el velo de algo que parece estar encubierto. Entonces, los justos. Diga conmigo, ¿usted es un justo? Amén. Alégrese por lo que Cristo dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Justo porque sos justificado por la obra de Cristo. Amén. Sos una realidad de Dios caminando sobre la tierra si andás en obediencia y entendiendo lo que Dios te dice. Y dice que vas a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Amén. Y es esa nuestra realidad. A veces nos vemos que Jesús dice, bueno, ustedes son la luz del mundo. Sí, pero a mí se me quemó el filamento. Tengo la forma, soy una linda bombita. Bueno. Y otro que conoce mi accionar dice que no explote esa bombita. No se enoja mi hermana Rosa, ¿qué dijo recién acá? Y así somos todos nosotros. Bueno, entonces hay cosas que opacan y que hacen sombra. Hermanos, cuando uno ve un campo con cizaña y con trigo, si piensa alimentarse de ese campo, primero mire, dice, ¿no habrá otro donde haya solamente trigo? Porque de ese trigo con cizaña, la verdad que no hay mucha seguridad. Porque la cizaña justamente opaca la obra de Dios. Pero no lo opaca Dios. No le hace nada a Dios. A nosotros que podemos ser confundidos, a nosotros que podemos ser fluctuantes en la fe, puede atacarnos eso. Pero debemos entender que estamos ligados a Cristo Jesús, que es la cabeza y somos un cuerpo. Y abrir nuestros ojos a la realidad. Y hermanos, que dije al principio, el trigo ha de mostrarse trigo. En las buenas y en las malas y en el momento que sea. Porque si la cizaña está al lado, tan cerquita, que hasta casi te toca, no altera la realidad del buen trigo. ¿Sí? Bueno. Jesús dice que hemos sido llamados a vivir de modo tal que otros den gloria a Dios por nuestras buenas obras. Y mi pregunta ahora es, ¿yo hago buenas obras? ¿Qué pregunta? Por ahí difícil. A menudo me arrepiento porque descubro que tengo que ir a pedirle perdón a Dios, porque a veces cometo errores. Una característica del buen trigo: tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí nos remitimos a David. David pecó, pero ¿qué valoramos en David? Sabía arrepentirse. Tenía un corazón sensible. Y hermano, vos y yo que queremos ser trigo, que somos trigo por gracia y misericordia de Dios, debemos tener un corazón sensible. Y hablamos de David. Dios le dijo a David no en una ocasión. Cuando él quería y tenía cómo hacer una casa para Dios, la idea era de él, y se presenta delante de Dios, y Dios le dice no. Y le da dos razones. Los cielos de los cielos no me pueden contener, y vos me querés hacer una casa. Esa es una de las razones, pero David decía, ¿cómo puede ser que todo tenga y Dios no tiene una casa? Y en su corazón estaba eso.
Y habiendo hecho todos los méritos, Dios le dice, no la vas a construir vos. Se va a construir, pero será tu hijo. Y le dice, porque tus manos han derramado sangre. David por esto no se enojó, no se puso trompudo, no se fue enojado diciendo, pero al fin y al cabo, Dios no considera todo lo que yo hice. Y me dijo en la cara que no. David aceptó la voluntad de Dios. Y es más, contribuyó para esa casa más allá de todos los que le dieron, como muestra de que él estaba a favor de lo que era bueno, riquezas enormes que le pertenecían. Y después él hace una alabanza, abriendo su corazón en gratitud a Dios de todo lo que tiene y está en la Biblia. Hermanos, el verdadero trigo de Dios sabe que las promesas en Cristo son verdades, se toma de ellas, se abraza de Cristo y allí está. Porque como cantábamos recién, no hay mejor cosa que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en su presencia experimentamos la plenitud del gozo. Y la plenitud es eso, la plenitud. ¿Me quiere acompañar a leer Hebreos capítulo 12? Allí alguien inspirado por el Espíritu de Dios que pasó de todo, ¿no? Inspirado por Dios nos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando bajo la inspiración de Dios. Pero como es palabra de Dios dirigida a todos nosotros, él usa el plural y dice, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y para qué están los testigos? Para testificar, para testimonio, para dar fe de que sos un hijo o una hija de Dios. Dice que ante todos esos ojos, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Trigo de Cristo Jesús. Si te rodeó la cizaña, y vamos a hacer otra versión de cizaña, una versión de cizaña 2008, esta, no es parecida al otro. Que te rodeó la cizaña. Dice que, ¿qué cosa dice el Señor? Despojémonos de todo peso, influencia, tendencia a alejarnos de Dios, razonamientos del enemigo que vienen sobre nuestra vida. Y corramos, ¿qué cosa? La carrera, como dice la palabra de Dios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, estuve la semana pasada en un embotellamiento 3 horas para hacer 2 cuadras. Ni en Caracol demora esa, ¿no? Bueno, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestro hermano Mateo en una predicación estaba hablando de la paciencia y dice, ¿saben lo que aprendí? ¿Para qué le pedí al Señor paciencia? Dice. Porque vos para ser ejercitado en la paciencia, ya sabés lo que va a pasar. A veces decimos cosas y no vamos, Señor, dame paciencia. Bueno, ahí te va. Para que tengas paciencia. Bueno, corramos con paciencia. Es una carrera de obstáculos, hermanos. Con paciencia. Y acá te dice cómo. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y el consumador de la fe, no puesto los ojos en la cizaña. Sí, pero ¿para qué voy ahí? Si allá. Si allá. Bueno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ahí tenemos nuestro ejemplo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Las pasó todas Jesús, ¿no? Por eso, con todo derecho, él nos dice, ejemplo les he dado. Las pasó todas. Ah, pero Señor, el Señor las pasó todas. Dice, y se sentó al trono, a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo se va a cansar, el tema es que no desmayemos. Y cuando nuestro ánimo está cansándose, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mirar la cizaña? Nos va a ir mal. ¿Ver una versión moderna de cizaña? Tampoco no nos sirve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Puesto los ojos en Cristo. Puesto los ojos en Cristo. Tomar esa determinación. Puesto los ojos en Cristo. Sí, pero que mira la cizaña. ¿Me vas a contar la historia de la cizaña? Aquí está en la palabra. A su tiempo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Mientras tanto, debo cuidar que no sea afectado por el efecto de la cizaña. ¿Que se dieron cuenta? En el mismo campo se nutre, en el mismo campo se alimenta y crece. ¿Cuántos hoy no están en comunión con Cristo? Porque los corrió la cizaña. Y por último menciono, dice, miren, fíjense bien, que no haya entre ustedes alguien de corazón incrédulo para apartarse de Dios. Y esto lo menciono porque al ser un cuerpo, entendemos que si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Por allí vio cuando a usted le duele una muela, ¿qué pasa? Se va a dormir, porque le duele por todos los lados. ¿Qué te pasa? Me duele una muela. Es el nerviecito, no me contar el que me mate, pero el nerviecito te llevó a la cama. Hermanos, estamos para cuidarnos también unos a otros. Amén. ¿Y qué significa esto en la faz práctica? Mire, alguien se acercó recién y me dijo, ¿tenés la corbata torcida o se te ha dado vuelta el cuerpo? Bueno, tenemos que ayudarnos unos a otros. Si usted me ve cometer un error, no use ese lenguaje del otro lado. Vaya y haga lo que Cristo hizo. Sí, dígale al hermano. Porque es su hermano. Porque es el trigo. Porque a mayor cantidad de trigo, mayor cantidad de fruto. Frutos para la gloria de Dios. ¿Sabe cuántas veces yo me equivoco? Sí. Y a los varones, los que aprendemos a que nos equivocamos, nos damos cuenta de eso y rendimos la materia y la mayoría salimos aplazados y cuando nos casamos. ¿Ah, no? Sí. Y bueno. Y porque encima tiene, Dios le ha dado, dice, porque ayuda idónea es como un radar, alguien que te rodea, dice, ¿no?
Es como que tiene un sentido más. Dice, con un ojo duerme, con el otro mira. Te dice, tengo una corazonada. Y vos decís, corazonada. Y salió justo, ¿no? Y vieron esas cosas. Y no le erran. Y bueno, ahí está el Señor. Y ahí aprendemos nosotros. Hermano, aprendemos que, dice el Señor, que seremos para Él especial tesoro el día que Él trabaje con nosotros. Y a ver, hermano varón, ya que hablé con los varones, ¿usted quiere ser tesoro de Dios? ¿Quiere ser un hermoso diamante? Bueno, le voy a decir algo. El diamante me han dicho que tiene 58 caras. Para ello hay que hacerle cortes. Y al diamante se lo corta con otro diamante. Así que Alejandro, ¿dónde está tu diamante? Ahí está mi diamante. Y vos, Gustavo, que te reí fuerte, al lado tuyo tenés tu diamante. Amén. Ahora le voy a decir una cosa. Ese diamante que recibe los cortes y que se lo pule, es el diamante que tiene el valor comercial y muchos lo compran porque es como un tesoro. Pero déjeme decirle otra cosa. Que el diamante con el que fue cortado fue sacado de la misma cantera. Solamente que alguien en su soberanía, y usted me entiende, decidió usar a ese diamante para darle toda la forma. Y solamente queda de una herramienta de uso industrial. Así que los varones, entendamos por qué la palabra de Dios dice que la mujer es como vaso más frágil. Porque es ella la que pierde toda la pureza, la belleza y el llamado a ser un diamante para que nosotros por allí recibamos ese beneficio. ¿Pero qué me querés decir? Bueno, ¿quién te cocina? ¿Quién te lava la ropa? ¿Quién te prepara la cama? Me tomo un vaso de agua y lo dejo ahí arriba. Y a su nombre gloria, gracias Señor por pero ¿quién lava ese vaso? Porque si no lava ese vaso, tiralo, hacelo descartable. Pero eso que tiene que ver, eso no tiene nada espiritual. No tiene nada de espiritual, pero el Señor dijo que nosotros vamos a hacer que Dios reciba la gloria por nuestras buenas obras. Y donde te conocen más, van a glorificar más a Dios. Hermanos, comparto esto esta mañana porque es tiempo de que pongamos los pies sobre la tierra. Porque allí le vamos adelante con gloria a Dios, unción, poder, gracia de Dios que caen como lluvia, raudales así. Pero se nos pasan estas cosas que están en la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de cizaña, entramos a buscar al hermano cizaña. No lo busqué el hermano cizaña. ¿Para qué lo busca el hermano cizaña? Porque hay que sacarlo. ¿Quién te mandó a sacarlo? El Señor dijo, no saques nada. Crece vos como trigo. Vos que sé ejemplo a los demás. Sé ejemplo a los demás. Y abrí bien los ojos, no vaya a hacer cosas que lo que crees que es cizaña no lo es. Guarda. ¿Y cómo marcamos la diferencia? Siendo lo que somos llamados a ser. Amén. Cristo viene a buscar una iglesia pura, santa y resplandeciente. Si hoy nosotros queremos decir, aquí está, no vamos a decir nada, pero dice la palabra de Dios, y ahí está nuestra confianza, nuestra fe, que cuando Jesús diga, voy a buscar mi iglesia, Él la va a buscar porque la iglesia está. Porque Él ya la purificó, porque Él sabe lo que hace y lo que tiene. Entonces Jesús dirá a los ángeles, vayan, recojan toda la cizaña. Y el campo, ahora totalmente cubierto por cizaña y por trigo, empezará a quedar espacioso porque se va a ir la cizaña y los ángeles la van a recoger, la van a juntar, la van a quemar. Y dice que la iglesia
empezará a tener ese brillo, como dice la palabra, a resplandecer, porque esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hacer libre, Gloria a tu nombre, Señor. eres libre en verdad. Al que elijo hacer